Y nos acompaña Carlos Ominami, exministro, ex senador. Ha estado muchas veces en nuestros programas. Hace tiempo que no estábamos, Carlos. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación, hacía tiempo que no venía. Bienvenido nuevamente a conversar. Y bueno, la conversación tiene muchas cuerdas, pero una de ellas tiene que ver con una entrevista que diste ayer en el Mercurio, donde planteaste un tema que para los que somos más viejos, ¿de qué se trata esto? La segunda renovación socialista. Digo la segunda porque tiene que haber una primera, y la primera es al regreso de la democracia. Bueno, efectivamente, la primera renovación socialista tuvo lugar básicamente durante los años 80. O sea, en el exilio. En el exilio y también en el interior. Y el producto. Era un diálogo muy estrecho entre el exilio y el interior del país. Mucha gente. Ricardo Lagos estaba por de pronto en Chile, Ricardo Solari, Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, varios de ellos estaban... que era digerir la derrota de la Unidad Popular. Exactamente, era procesar eso, pero yo diría que la primera renovación consistió básicamente en dos cosas. En la revalorización de la democracia, entender que la democracia no era simplemente un instrumento, sino que era el espacio y el límite para el desarrollo de cualquier propuesta política. Por tanto, entonces, había que reconocerla como una especie de conquista universal, como marco, y terminar con esto de la democracia burguesa, la democracia de clase. La democracia es una conquista universal. Y en segundo lugar, el reencuentro de los demócratas, como finalmente lo bautizó el presidente Elwin, que pudiéramos encontrarnos, la gente de izquierda, con los representantes del centro, que eran muy poderosos en esa época, la democracia cristiana, con la cual habíamos tenido profundas diferencias. Y menos de 10 años antes estaban en bandos. Bueno, exactamente, con una convicción muy fuerte, que es fundamental para cualquier proyecto de transformación dotarlo de un gran respaldo, y ese respaldo políticamente significa una alianza entre el centro y la izquierda, porque cada vez que el centro se aliaba con la derecha terminábamos en desastre, que fue el desastre del golpe de Estado del 73. Esa es la primera renovación. La segunda renovación tiene que ver con los temas del desarrollo, tiene que ver con los temas siglo XXI, tiene que ver con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. Pero Entonces, también el modelo económico también. La renovación evidente. Es también hacer la autocrítica implícita de que el modelo no es el modelo marxista, no es necesariamente el modelo socialismo real, sino que es un modelo donde el mercado tenía algo que decir. Exactamente, yo creo que eso nosotros básicamente también se hizo, pero no está suficientemente teorizado como fue el caso de la convicción democrática. Nosotros hemos sido parte de más de 30 años de transiciones, desde la transición en Chile. Hemos gobernado durante un tiempo largo, hemos hecho toda la demostración de que nos interesa tener una economía de mercado, una economía de mercado que sea competitiva, una economía de mercado que no se transforme en una sociedad de mercado, y eso es una cosa también muy importante. Entonces, yo creo que ahí tenemos un pendiente. Además, hay que reconocer lo siguiente: yo creo que el socialismo sigue siendo una idea bonita. La idea de que es posible la fraternidad, la idea de que es posible la solidaridad, que los jóvenes apoyen a los viejos, que los más sanos se preocupen de los más enfermos, es una idea bonita. Lo que pasa es que a nombre del socialismo, también durante todos estos años se han cometido muchas tropelías. Entonces tiene una mochila fuerte encima. Yo creo que hay que deshacerse de esa mochila, entre otras cosas el tema de Venezuela, que desgraciadamente a la izquierda le sigue pesando. Entonces yo abogo por esto, por una segunda renovación, donde creo que el Partido Socialista tiene un papel muy importante. ¿Y cuáles son? Si mencionaste tú el adoptar la democracia no como un instrumento, sino que un espacio en el cual habitarlo, competir en él, convivir con ella y con tus adversarios, el modelo de desarrollo, esa fue la primera... Todos los temas de política internacional, por ejemplo, cómo debe situarse el socialismo respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, de esta falta de gobernanza en el mundo, de este verdadero caos en el cual se está transformando el mundo. Pero esta es la segunda renovación. Esa fue la segunda renovación. La primera estaba como muy concentrada en los temas, yo diría, de la democracia y los temas de la generación de una base de respaldo para las transformaciones que era proceso. Y esto entonces integrarse, la segunda. Integrarse, esto es siglo XXI, esto es el desarrollo, esto es cómo compatibilizar mercado con Estado, que siguen siendo, es un tema clásico, pero es también algo sobre lo cual tenemos que resolver, incorporando además las nuevas temáticas. Las nuevas temáticas, ¿cuáles son, Matías? Está todo el tema de la igualdad de género, planteada con fuerza por el feminismo, todos los temas de la sustentabilidad. El socialismo y la izquierda tradicionalmente eran muy productivistas. Era muy de los fierros, muy de producir, independientemente de las condiciones que eso pudiera, o los efectos que eso pudiera generar en materias ambientales. Yo creo que hoy día
el socialismo tiene que también reconciliarse con la sustentabilidad, con el feminismo sin lugar a dudas, pero también con la innovación. Yo creo que ese es otro tema muy, muy importante. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, todo lo que se ha hecho respecto al Congreso del Futuro, el socialismo tiene que ser capaz también de alimentarse de eso, alimentarse de Puerto de Ideas, alimentarse del Festival de Teatro a Mil, de las prácticas solidarias de techo. Tenemos que abrirnos y poder tener una mirada distinta. Y yo creo que a partir de eso, el Partido Socialista, que ha logrado sobrevivir, va a cumplir 100 años y ha logrado sobrevivir, pasó por tiempos muy, muy difíciles en dictadura, tiene la posibilidad, junto con otras fuerzas, con el Partido por la Democracia, los radicales... ¿Tiene vocación, tú que eres economista además, ¿tiene vocación de crecimiento económico un socialista hoy? O sea, yo creo que es una cosa sobre la cual también todavía nos falta tener una convicción mayor. Yo personalmente la tengo, creo que la demostré siendo ministro de Economía. Haciendo ver de que sin un crecimiento alto era imposible sustentar políticas sociales generosas como las que en esa época se pudieron poner en práctica. Buena parte de los problemas que hemos tenido durante el último tiempo tienen que ver con una cierta tendencia al estancamiento que se ha manifestado en Chile, ya no en este gobierno. 10 años por lo menos. 10, 15 años. 10, 15 años, y eso me parece a mí que también es parte de esta segunda renovación, tiene que ver con la reivindicación de las estrategias de desarrollo, con una palabra que por lo demás una expresión que está muy prohibida en Chile, que son políticas industriales, que es algo que se está practicando en prácticamente todos los países del mundo. Antes de preguntarte si esto es un fenómeno nacional o internacional, porque la renovación del socialismo también fue internacional, ¿no es cierto? Los socialdemócratas en muchas partes del mundo lograban integrar el mercado con el Estado, ¿no es cierto? Pero preguntarte antes, como las mochilas o los anatemas para un socialista muchas veces eran el crecimiento, eso era para los señores de la Sofofa, caricaturizando, y la seguridad. Sin duda. Era para la derecha, era para los militaristas, para los que... Y hoy día uno los ve, no sé qué tan impostado y cuán profundo es la creencia de que hay que crecer y hay que tener seguridad. Yo creo que es una muy buena pregunta, y creo que eso está en el centro de lo que yo llamaría esta segunda renovación. Un poco a las patadas se ha aprendido que la seguridad es importante, pero todavía como que se entiende como una política específica, como complementaria a todo lo que ha sido el gran diseño del socialismo y la socialdemocracia, que es la construcción de estados de bienestar. Yo creo que hay que teóricamente, conceptualmente, políticamente, ideológicamente, incorporar el tema de la seguridad ciudadana como una viga central en la definición de un estado de bienestar. No se puede gozar finalmente de ningún otro derecho si la gente al salir a la calle no tiene la seguridad de que no le va a pasar nada, que va a poder estar tranquila. Entonces yo creo que hay también una redefinición que hacer respecto de los temas de seguridad y respecto también de los temas de crecimiento. Son dos temas que eran de la derecha y yo por eso creo que tenemos que incorporarlos, pero no con una especie de adhesión utilitaria como de mala gana, sino que hay que ponerle también teoría. ¿Se desdibuja entonces, Carlos, estos antiguos límites de la derecha y la izquierda? Porque ustedes, entre comillas, le roban estos conceptos de seguridad y crecimiento que eran de la derecha, estamos haciendo caricatura, y la derecha les roba a ustedes la solidaridad, ¿no es cierto?, el bienestar, no sé, que haya un presidente Piñera que haga le interese la PGU o le interese la ley de igualdad de género. Ellos también le roban temas que eran de ustedes. Entonces, hay una bidireccionalidad en los temas. Claro, pero eso no significa que los conceptos de derecha e izquierda terminen completamente disueltos. Yo creo, se desdibuja, tradicionalmente, Matías, siempre lo digo. ¿Y qué es lo que es ser de izquierda? Ser de izquierda es buscar la compatibilidad entre la libertad y la solidaridad. Los conservadores, la gente de derecha, ponen mucho el acento en la libertad, se desinteresan de los temas de las desigualdades. Yo creo que la gracia de todo esto y lo difícil de todo esto es la compatibilización entre libertad y desigualdad. El socialismo real colapsó, porque no fue capaz y trató de buscar la igualdad sacrificando la libertad, y finalmente eso se desplomó. Y por otro lado también el neoliberalismo tampoco funciona cuando hace una gran apología de la libertad, pero no es capaz de generar condiciones mínimas de igualdad. Entonces, vaya novedad, los extremos no funcionan. Por eso, Matías, que sigo diciendo que el socialismo es una idea bonita. Es la idea justamente de compatibilizar libertad con solidaridad. ¿Es una idea bonita que es capaz de sacar a gente de la pobreza? Creo que sí, sin lugar a dudas. La experiencia europea así lo demuestra. Yo creo que
las experiencias más desarrolladas de inclusión social son las que han tenido lugar en los países escandinavos, pero para no ir tan lejos, en países que no son más cercanos, como Portugal, como España. España era un país súper pobre y súper desigual hace 40, 50 años atrás. Y que la Unión Europea le puso plata. Le puso plata, cansó. pero también hubo una acción política deliberada. El socialismo español es un gran actor del desarrollo de España. Es también un actor que está hoy día en conflicto, tiene una oposición fuerte. Pero a mí me parece que, por ejemplo, toda la experiencia española es súper interesante desde el punto de vista de la construcción de un estado de bienestar. Hoy día España es un país líder en materia de derechos de género, por ejemplo. Es líder. ¿Y en Latinoamérica cómo anda el socialismo? ¿Se comporta con esos liderazgos admirables que ves tú en el de España, más allá de sus matices? Mira, yo creo que hay liderazgos importantes en la región, sin lugar a dudas. ¿Qué socialismo sudamericano te llama la atención para destacar y seguir eventualmente en algunos aspectos? Mira, yo creo que no hay un socialismo sudamericano que uno pudiera, o latinoamericano que uno pudiera poner como ejemplo. Yo creo que el caso del llamado socialismo siglo XXI de Venezuela es justamente un contraejemplo que nos hace muchísimo daño. Cuba es, desgraciadamente, un país, una especie como de náufrago de toda la experiencia socialista anterior, que es un sobreviviente de un periodo terrible, un país además que tiene un destino bien comprometido, una situación de mucha incertidumbre. Entonces, creo que hay liderazgos interesantes. El liderazgo de Lula es un liderazgo, sin lugar a dudas, interesante, potente, que se escucha a nivel internacional. Y creo que tenemos el desafío todavía de generar una nueva experiencia que no la vamos a poder hacer solo. Cuando yo hablo de esta segunda renovación, creo que es una problemática que también tienen los brasileños, una problemática que tiene el Frente Amplio en Uruguay, es una problemática que además podemos, creo yo, compartirla y enfrentarla en conjunto con los socialistas españoles, con la izquierda francesa que está buscando también recomponerse. ¿Pero qué izquierda francesa? La izquierda que hoy día se constituyó en esto que se llama el nuevo Frente Popular, que fue la primera mayoría relativa en las últimas elecciones, y es probable que pueda hacer gobierno durante los próximos días. El presidente Macron tiene que tomar una decisión respecto a quién va a nombrar como primer ministro, y es probable, o sería lógico, que nombrara a la fuerza que tuvo la primera mayoría. Entonces, pero todo esto para redondear la idea, Matías, yo creo que aquí el socialismo tiene una mochila grande en el mundo. Y hay que deshacerse definitivamente de esa mochila y construir también un nuevo proyecto que esté acorde con la realidad del siglo XXI. Nosotros estuvimos muy concentrados en los temas de la transición a la democracia y creo que lo hicimos básicamente bien. Maduro, la paradoja es que Maduro les está dando una oportunidad de oro para sacarse una mochila, porque hoy día es relativamente fácil mirar que ese no es un ejemplo por ni un lado. Violación a los derechos humanos, diestra y siniestra, miseria y pobreza, exilio por pobreza, persecución, desaparición de personas. Ahí tiene un fraude electoral, que a esta altura, al lado de todo lo otro, parece una pecata minucia. Robarse una elección versus 23 muertos en las calles según la ONU, robarse una elección es de este porte al lado. Pero en fin. Igual era un régimen que el tiempo de Chávez era respetuoso, era buscar, respetar la arquitectura institucional, las formalidades de la democracia. Parte con Chávez. Aquí están así, que la elección venezolana fue ejemplar hasta las 6 de la tarde. O sea, se desarrolló perfectamente, la gente fue a votar, las máquinas funcionaban, y el problema se produjo, creo yo, cuando comenzaron a salir los resultados y se dieron cuenta que iban a perder estrepitosamente. El paréntesis de la ejemplaridad de ese sistema es que hubo 6, 4, 5 de determinados millones de venezolanos en el exterior exiliados que no los dejaron votar. Totalmente cierto. Ahora, yo me refiero a que el desarrollo del proceso electoral el día mismo de la elección parecía un proceso normal. Yo creo que el régimen se equivocó, como se equivoca normalmente la dictadura. ¿Es un fraude de Venezuela? Yo creo que hubo fraude. Yo creo que hubo fraude, yo creo que se han adulterado los resultados. ¿Qué te dice Marco, que fue veedor, que es tu hijo? Pregúntale a él de todas maneras. Es que he tratado y no me ha contestado. Pero yo he conversado con él y él se da cuenta de que no hay en ninguna elección quien gana puede hacerlo entregando resultados que no tienen una comprobación con el detalle de lo que ocurrió en cada una de las mesas. Y eso no ocurrió en Venezuela. ¿Te parece que hubo un fraude? Entonces, por tanto, hay todas las razones para decir que esos resultados no son fidedignos. Cualquiera que gane una elección es el más interesado en mostrar, mira, gané aquí, y sumemos, y
tú me tienes que dar la razón y reconocer que yo gané. Eso no lo han podido hacer porque los resultados son distintos. ¿Y cómo ves la reacción del Partido Comunista en Chile? ¿Es negacionista el Partido Comunista? Yo creo, Matías, que ahí hay que también distinguir. Yo creo que hay una discusión, no son las mismas las opiniones de todos los representantes del Partido Comunista. A mí me parece que es claro que no comparten esa visión, que tiene una visión crítica del proceso venezolano la ministra Vallejo, la ministra Jara, la diputada Cariola. Entonces creo que es injusto hacer una amalgama sobre el conjunto del Partido Comunista. Primera cuestión. Segundo, tengo la impresión, conversando con algunos de ellos, de que en el último tiempo, en los últimos días, han ido también cambiando su posición, dándose cuenta de que no puede ser posible que se den por buenos resultados que no tienen ninguna comprobación en el detalle. El propio presidente del partido ha ido girando en esa dirección. Pero es cierto, el Partido Comunista tiene una disociación, que es una disociación histórica, entre su práctica interna vinculada a la democracia, a la ampliación de los derechos de los trabajadores, con sus posiciones internacionales. Y en materia de posiciones internacionales, digamos las cosas como son, es un partido que se viene equivocando históricamente. Y yo lo lamento. Ojalá, ellos están hoy día en el Congreso, ojalá que pudieran terminar con esa disociación y tener una postura en materia política internacional que sea más consistente con lo que es su práctica en la realidad chilena. Llama la atención, más allá, insisto, del eventual fraude y la posición de apoyo internacional a un régimen, es que cuando las Naciones Unidas, hoy, es que a mí me llama mucho la atención, pide que pare la persecución del régimen y habla de 23 personas muertas, entiendo que el 80% son menores de 30 años, muertos en las calles, en las manifestaciones, que hay varios líderes desaparecidos, que no se sabe de su paradero, que eso a una izquierda chilena que fue víctima de eso mismo hace no tanto tiempo, hoy día no les llaman la atención y no sean radicales. Matías, a la que hay algunos, digo. A la mayoría de la izquierda le llama mucho la atención y somos muy, muy críticos de todo lo que está ocurriendo. ¿Pero hay negacionismo en alguna parte de la izquierda? Hay negacionismo en alguna parte. Yo creo que una parte hoy día bastante minoritaria, muy, muy minoritaria. Yo diría que la visión ampliamente mayoritaria en la izquierda es una visión muy crítica de lo que está haciendo el régimen de Maduro. Y la colaboración, ustedes que les tocó ser socialistas, recién inaugurado el gobierno del presidente Elwin, que no era fácil. Los demócratas cristianos y ustedes andaban en la misma micro, pero se sentaban a distintos lados del pasillo a ratos, ¿no? Pero había un líder, y era el presidente Elwin, y no era el líder de ustedes, pero ustedes ya nos tocará. ¿Ven ustedes esa lealtad que a ustedes se les exigió al regreso a la democracia con el Partido Comunista y el presidente Boric en el tema de Venezuela? Bueno, yo creo que con el presidente Boric tenemos una convergencia de posiciones respecto a lo de, ustedes sí, lo de Venezuela. Me refiero a la lealtad del Partido Comunista con el presidente Boric. Es que yo creo que los comunistas tratan... Yo creo que el Partido Comunista es un partido ordenado, es un partido serio. Yo creo que es un partido que trata en toda la medida de lo posible de mantener su lealtad con el gobierno del presidente Boric. Yo creo que ellos van a estar en el gobierno hasta último minuto, salvo que pasaran cosas muy mayores. Quintana tiene ciertas dudas, ¿eh? Claro, porque yo creo que hay una cosa que es importante de tener presente. Esta discrepancia tiene que ver fundamentalmente con temas de política internacional. La política internacional, constitucionalmente, la dirige el presidente de la República, y estas disensiones, las diferencias, las posiciones distintas que pueda tener el Partido Comunista no influyen en nada en la posición del gobierno chileno. Eso es muy importante. Es raro que pase en una coalición, pero es la particularidad de la política internacional. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que también se exagera cuando se dice no, que si un partido tiene esas posiciones es imposible mantenerlo en la coalición. Yo creo que no, yo creo que es una discrepancia importante que habrá que resolverla en algún momento, pero en la medida en que no afecta el quehacer del gobierno, porque las relaciones internacionales las lleva el presidente de la República y eso lo hace sin que lo que diga Lautaro Carmona tenga ningún tipo de incidencia. Me parece a mí que permite que haya una coexistencia dentro de una coalición que requiere también de tener un respaldo que le permita sacar adelante sus proyectos. Pero de alguna manera, claro, el quien dirige la política exterior es el presidente de la República, que duda cabe, por lo tanto lo que diga el Partido Comunista es inocuo en la acción del país. Es que eso es muy importante, podría no ocurrir en nuestros ámbitos. Claro, pero entonces con mayor razón uno debería quedarse callado porque es solamente ponerle palos a la rueda de la bicicleta. Es que yo creo que por eso digo que es una disociación antigua, histórica,
del gran Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile era, toma nota Matías, era el tercer partido comunista más grande de Occidente después del italiano y del francés. Era el más grande de América Latina, salvo el cubano. Pero durante su momento, antes que existiera el cubano, era el más grande de América Latina. Y era un partido con mucha inteligencia, con los Nerudas, con Volodias, con Lucho Corbalán, pero así todo se equivocaba sistemáticamente en los temas internacionales, se peleó con Allende. Tuvo un punto de vista distinto al presidente Allende del año 68 frente a la invasión a Checoslovaquia. Sí. Salvador Allende la condenó, el Partido Comunista la avaló. Carlos Minami está de vuelta en el Partido Socialista. Fue senador, pero después se salió por las razones más filiales que políticas, creo yo, pero eso ya será para tus memorias. Cuando Marcos fue candidato presidencial. Año 2009. Pero volviste a tu casa. Cierto. Entonces te toca volver también y tienes algo que decir en la elección de tu próximo candidato o candidata. ¿Michelle Bachelet es tu candidata? Yo creo que el tema presidencial todavía está abierto y soy de las personas que escuchan atentamente a la presidenta Bachelet. Y la presidenta Bachelet ha dicho en todos los tonos que no quiere ser candidata. Ha dicho en todos los tonos que es fundamental que haya... No dice que haya gente joven, dijo, fue bien precisa, que haya nuevos rostros, que pueden ser jóvenes o no tan jóvenes. Entonces, yo creo que ahí también hay algo que es un poco malsano. En el sentido de que el involucramiento que ella estaba haciendo en pos de la unidad de la centroizquierda, en pos de apoyar a este gobierno, yo creo que ha dado una gran muestra de responsabilidad, ha dado sangre apoyando a este gobierno. Creo que eso siempre se ha leído en una clave electoral. Entonces, creo que es un poco injusto porque ella ha dicho sistemáticamente que no va a ser candidata. No es tajante en lo público el decir que no. Hoy día se lo volvió a escuchar y a decir que lo que ella quería era que hubiera una renovación de rostros. Pero nos dice una vez, hay una famosa frase de Bush, una época de campaña, Bush padre, que dijo, read my lips, lea mis labios a la cámara. No more tax. O sea, vamos a bajar los impuestos. Escúcheme, cóbremelo un poco. Uno no ve, dice la Michelle Bachelet, con el poder y la potencia que tiene. Escúcheme bien, no voy a ser candidata, no me lo vuelvan a preguntar. Eso no se Yo creo que quizás como se ha constituido la situación, la evolución que ha tenido durante las últimas semanas, creo que va a ser importante que ella lo pueda, si ella realmente lo cree, que lo diga de manera tajante, porque porque de otra forma tiene esto que es una acción súper positiva de apoyo al gobierno, de esfuerzo a la unidad, pero un árbol grande da sombra termina, y bajo la sombra evidente. Es una sombra que permite que otros liderazgos se proyecten. A mí me pareció también interesante, creo que fue ella también la que dijo hoy día, miren cómo pasan las cosas. Los temas presidenciales se están resolviendo en tiempos más cortos. A esta misma fecha, que sería el 2020, es decir, en agosto del 2020, nadie en Chile podría decir que Gabriel Boric iba a ser el presidente de Chile. En el Jaude Lavín. Nadie, evidente. Entonces, yo creo que también hay que apostar, pero me parece que sería importante también dejar claramente establecido que ya interviene en la política de esta manera, pero que esto no se debe leer en clave electoral. No nos faltaron tantos temas, hubo tiempo para conversar, esperamos tenerte de vuelta más pronto. ¿Se acabó? Se acabó. Tenerte de vuelta pronto para seguir conversando los temas y analizándolos, porque esta rueda de la política y las tendencias en el mundo, sobre todo mirando también con perspectiva de mirar un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Me encantaría, Matías, también hablar en algún momento sobre eso. Carlos Minami, como siempre, un gusto tenerte. Que te vaya muy bien.